Vamos a hablar sobre el liderazgo. El liderazgo es una tarea importante. Alguien dijo que si se puede definir liderazgo, el líder es aquel que hace que las cosas sucedan. O sea, cuando no hay liderazgo, sucede algo, pero no sucede lo que tiene que suceder. Cuando hay buen liderazgo, suceden cosas, ¿no? En la casa, la mujer lidera, ¿no? El hombre lidera en un área, la mujer lidera en otro. Ambos lideran juntos y llevan adelante el hogar. En el trabajo siempre también hay un líder, a veces es el patrón, a veces el gerente, es así. Y en la iglesia hay distintos líderes, desde los ancianos, y después hay otros niveles de liderazgo también. Y es muy importante esto. Ahora, lo que vamos a hacer es ver lo que debe ser la vida de un líder, porque el texto que me dieron a mí para reflexionar es el texto que está al final de la lectura, de Hechos 20:24, que dice Pablo, estando en Mileto, le dice a los ancianos de Éfeso, que él no estima preciosa su vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, y la carrera con gozo es terminar el último día de la vida contento. Contento. Me acuerdo que hace unos años atrás, hace 10 años, me invitaron en Puerto Rico a hablar a los pastores de la Convención Bautista de todo Puerto Rico. Y me dieron de tema, el gozo de ser pastor. Yo decía, amigo, está medio complicado de eso como para decir el gozo, porque hay momentos muy amargos y muy tristes. Pero uno debe tratar de terminar con alegría. Con alegría decir, todo lo que yo tenía que hacer en mi vida, lo hice. Y aquí hay adolescentes, hay jóvenes que van a tomar decisiones, se pueden equivocar o pueden tomar decisiones acertadas. Todo depende de las cosas que estén en la cabeza en ese momento, de su relación con Dios, de su relación con la iglesia. Entonces, si uno quiere terminar bien, tiene que tomar la ruta correcta. Yo recuerdo hace muchos años, con Alicia teníamos en recreo un hermano en la fe que estaba separado de la mujer y quería ir a reconciliarse. Y él se había conocido al Señor y quería que la esposa se convierta. Entonces dice, pastor, ¿por qué no nos lleva a mi pueblo? Y bueno, sí, entonces en la mañana nos levantamos a las 6 de la mañana, hacía mucho frío en esta época, agarró, mató un pollo, lo llevó recién carneadito, peinado, y llevó cosas, se puso un traje, corbata, todo, y nos fuimos, ¿no? Y entonces, bueno, después de hacer todas las averiguaciones de cómo llegar, entramos al pueblo, ¿no es cierto? Entramos al pueblo, miramos, dimos la vuelta alrededor de la plaza, los pueblos así comunes, y le digo, ¿don Estanislao se llamaba? Hipólito. Don Hipólito, ¿este es el pueblo? No, me dice. ¿Cómo que no es el pueblo? O sea, tomamos la ruta equivocada. Efectivamente, no podíamos volver. O sea, tuvimos que volver a recreo, tuvimos que volver, ¿no? Porque el pueblo donde él estaba se llamaba Bustinza y nosotros fuimos a Egustiza. O sea, viste, no se pronuncian bien las palabras y caímos en otro lado por tomar rutas equivocadas. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces uno está mal informado en la vida y tiene que tomar decisiones y toma rutas equivocadas y después termina donde no debe terminar. Y yo digo, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Y porque tomaste otra ruta, ¿te das cuenta? Entonces, en la vida no hay que equivocarse y es muy importante tomar la ruta correcta. Vamos a tomar como base un personaje bíblico. Quiero decirles también que ustedes pueden levantar la mano cuando quieren hacer una pregunta y vamos a dejar un huequito por ahí, por si alguno tiene que hacer una pregunta al final, sobre algo para aclarar alguna duda, ¿no? Lo que vamos a hacer de la vida de Jacob es algo que nosotros lo hicimos en capacitación de líderes como un ejercicio para los líderes. Lo que le vamos a hacer a la vida de Jacob es algo que se puede llegar a hacer a nivel personal. Y después ya lo van a ver. Así que leemos algunos versículos. Por ejemplo, capítulo número 47, versos 7 al 9. Lo tenemos acá a Jacob yendo a Egipto a encontrarse con José. Bueno, ya se encuentra, José lo presenta al faraón. Verso 7 dice, también José introdujo a Jacob, su padre,
y lo presentó delante del faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? O sea, ¿cuántos años tenés? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi vida, de mi peregrinación, son 130 años. Nosotros diríamos, ¿cuánto? ¿Y el que dice? Pocos. ¿Y cómo? Malos. Han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Cuando habla de peregrinaciones, fue lo que sería el largo total de la vida. Vamos a leer otro pasaje, 48:15, que dice, y bendijo a José diciendo, ¿quién lo bendijo? Jacob, porque bendijo a todos los hijos. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene, noten eso, desde que yo soy, o sea, desde que nació, hasta este día. Ahí están, y ahí estamos ya en los 147 años, que fueron los años que vivió él. O sea, él reconoció que Dios estuvo desde que nació, salió de la mamá, hasta ese momento, 147 años. Y vamos a leer 49:33, arremándonos ya al final de la vida de este hombre, digamos, casi el 50% de Génesis te cuenta la historia. Dice el verso 33, ¿no? Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies, se puso en posición fetal, fíjate vos, en la cama, como un bebito, y expiró, o sea, ahí murió, largó el espíritu. Y fue reunido con sus padres, con sus padres. Y el 57:9 nos habla del el sepelio, ¿no? El sepelio, que algo que a veces no se piensa, pero hay que planificar el sepelio. 7:9 dice, entonces José subió para sepultar a su padre, subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa del padre. Solamente dejaron en tierra de Gosén, donde estaban ellos en Egipto, sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y se hizo, no hay un velatorio, un sepelio, una inhumación tan extraordinaria en toda la Biblia como la de este hombre. Fue un sepelio como si fuera un rey o un faraón. O sea, ahí termina la vida de él. Así que vamos a ver. Vamos a ver la línea de vida o la línea de tiempo de este hombre. Ahí está. Entonces, él nace en el año 0 de su vida y muere en el año 147. Él tuvo varios periodos en su vida. Un periodo en su vida fue el tiempo que él estuvo en Canaán, ¿no? Estaba con su papá, Isaac, y su mamá, Rebeca. Cuando él nació, el papá tenía 60 años, porque no podían tener hijos porque la mamá era estéril, ¿no? 60 años. Y en ese tiempo, Abraham tenía 160. Fíjate, el abuelo tenía 160 años. La gente vivía mucho más tiempo que ahora. Cuando él tenía 15 años, se muere Abraham. Cuando él cumplió 40 años, su hermano se casa. Y cuando él tenía 76 años, es cuando le va a pedir la bendición a Isaac. Bendice, el papá ya estaba tan viejito que estaba ciego. Y entonces, como pensaban que se iba a morir, y entonces ahí era donde lo engaña el hermano. Y entonces se hace pasar por el hermano y le roba la bendición, ¿no? La mamá se puso al lado de él, nene grandote de 76 años. Ojo, nosotros diríamos un abuelito. No, la gente vivía mucho más tiempo, ¿no? Y en el año 77 se fuga. Cuando él tenía 77 años se fuga, porque el hermano lo quería matar, porque le robó la bendición, ¿no? Y entonces huye a Padán Aram, ¿no? Ahí en Padán Aram él estuvo 20 años. Y en esos 20 años es donde él tuvo 11 hijos. Porque ahí también se casó, ¿no? Tenía varias mujeres porque existía la poligamia. Y tuvo 11 hijos. Y luego Dios le dice, volvete. Y él se vuelve. Bueno, ahí está todo el suceso, esto es el retorno, porque se tenía que encontrar con el hermano que 20 años antes lo quería matar. Fíjense las cosas que suceden en 20 años.
forma una familia y se vuelve muy rico. Se fue pobre y ahora vuelve riquísimo y con 11 hijos. Y vuelve a Canaán. Y en Canaán, él allí estuvo 33 años y allí tiene un hijo de Raquel, que es Benjamín, de donde sale, todos le ponen al último hijo el Benja, ¿no? Bueno, Benjamín. Y él regresa a Canaán con 97 años. Habían pasado 20 y a 97. Así que cuando él pelea con el ángel en Peniel, tenía 97. O sea, no era el pibe de 30 que iba a pelear con un ángel. Tenía 97. Ya le dolía un poquito la cintura, ¿no es cierto? Ya no era. Pero eran personas muy vigorosas en ese tiempo. Y entonces él regresa cuando él se entera que su hijo estaba vivo, lo hace traer José. Hay toda una historia maravillosa ahí. Y entonces, cuando él le pregunta a Faraón, ¿cuántos años tiene? ¿Qué le dijo? 130. 130. Y entonces, después, él vivió 17 años más, porque muere a 147, así que en Egipto estuvo 17 años, en total 147 años. Ahora, esta es la vida. Y si vos te pones a plantearte hacer tu línea de tiempo, vos tenés que buscar momentos memorables en tu vida. Nací acá, acá me casé, por ejemplo, acá murió mi papá, mi mamá, acá fui mamá por primera vez, acá terminé de la escuela. O sea, son momentos memorables que uno puede identificar en la vida. Acá me convertí, acá me bauticé, acá me casé, bueno, todas esas cosas. Ahora, es muy interesante ver qué cosas suceden en esa línea de tiempo. Por ejemplo, fíjense, en las 2/3 partes, si dividimos la vida de él en 3 partes, las 2/3 partes, 70% de su vida, él hizo la suya. Él hizo la suya. Y muchos personajes en la Biblia que es así. ¿Qué es hacer la suya? Y que no le importaba vivir como él vivía como quería. No le importaba si agradaba a Dios. Él tenía que mentir, mentía. Tenía que engañar, engañaba. Es un tramposo, por eso se llamaba Jacob. O sea, hacía honor a su nombre, el suplantador, el que engaña. Él vivió las 2/3 partes de su vida, el 70%, lo llamaban, mentiroso, embaucador. O sea, Jacob significaba eso. O sea, él lo llamaban y le hizo honor a su nombre. Así que él vivió a su manera. Y esta etapa en la vida, no quiere decir que se tenga que cumplir de esta forma en todo, pero hay etapas en nuestra vida en que nosotros vivimos a nuestra manera. Nos dicen, tenés que hacer esto, y nosotros no lo hacemos. Nos dan un consejo, tenés que ponerte de novio con un muchacho cristiano, y yo busco una no cristiana. La chica tiene que ser cristiana, no, yo digo, se va a convertir. No tenés que llevar este tipo de vida, yo la voy a llevar. No tenés que asociarte con una persona no cristiana, voy yo y me asocio. Es decir, voy en contra de todos los preceptos, la hago a mi manera. Eso trae sus consecuencias. Entonces, siempre aquel que obedece la palabra del Señor le va bien. Y la otra parte de su vida la vivió a la manera de Dios, porque ahí ya no es más Jacob. ¿Cómo es ahora? Israel, el que lucha con Dios. Dios le cambia el nombre. Y al cambiarle el nombre a él, le cambia el nombre a la nación que iba a salir de él. Porque las 12 tribus de Israel son por los 12 hijos. 10 de parte de él y 2 que eran de José. Efraín y Manasés, ¿no? Entonces los 12 hijos, ¿por qué Rubén perdió la primogenitura? Y José cedió su lugar ahí a sus hijos. Entonces tenemos las 12 tribus de Israel, se llama de Israel. Dios le cambió el nombre, porque cuando una persona, como en el caso de él, se encuentra con Dios en una etapa de la vida, en este caso él era una persona ya madura, golpeada, sufrida, tuvo que huir del suegro porque el suegro lo quería matar, porque también se escapó con las hijas y todo lo demás, porque era un explotador, o sea, él engañaba a los demás y el suegro lo engañó a él. O sea, todo lo que uno siembra lo cosecha. Pero Dios dice, bueno, desde aquí tu vida va a ser diferente. Te vas a llamar Israel, ¿no? Y eso simboliza que cuando una persona tiene un encuentro con Dios realmente, cambia. Tal vez podemos llegar a pensar de que él tuvo una especie de conversión, un encuentro que le cambió realmente la vida. Entonces, si lo vemos de otra forma, en la parte de abajo, fíjense ustedes, entonces él comienza mal. Como muchas personas, comienzan mal, o sea, empezó mal, digamos, empezó mal.
Dios empieza a tratar con él, ¿no? Es cuando él entra, porque él estaba como el tramposo que le va bien, los 76 años. Cuando él va a Padán Aram, Dios le coloca a alguien que lo dome, el suegro. El suegro lo tomó de sirviente, digamos, ¿no? Entonces Dios comienza, y Dios se encarga de esto. Dios se encarga de humillarnos, de mandarnos Labanes, Labán era el suegro, de mandarnos Labanes que nos aprieten, que nos humillen, que nos hagan estar de rodillas, que nos hagan buscar a Dios. Ese Labán puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser un conflicto en la familia. Dios se encarga a veces de quebrar nuestro corazón para que lo busquemos sinceramente y salga lo malo que hay en nosotros. Y bueno, el punto de cambio que menciono allí es Peniel. Peniel es cuando él tiene la lucha con el ángel. Él hace pasar a toda la familia, el vado de Jaboc, hace pasar a toda la familia y él sabe que al otro día se encuentra con el hermano. El hermano venía con 300 hombres a enfrentarse con él. O sea, imagínense, el hermano lo quería matar, pero venía con 300 aparte. O sea, el mellizo, lo iba a liquidar. Y él entonces en esa noche tiene un encuentro con el Señor, en esa noche no puede dormir, porque cuando vos tenés un problema no puedes dormir. Y entonces orando, porque oraba, Señor, líbrame. Y Dios le dijo que se vuelva, así que si Dios te dice que te vuelva es porque te va a cuidar. ¿Y qué pasó? El hermano no lo mata, lo abraza, lo besa, los dos lloran, se arrodillan y se reconcilian y él entra a la tierra prometida, porque se tenía que cumplir la promesa. Él iba a ser un ascendiente del Mesías. No podía morir, porque de esa familia iba a nacer Jesús. Entonces, cuando algo tiene que suceder, nunca, por más que haya alguien que te quiera hacer daño, te va a poder hacer daño, porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios siempre se respeta. ¿Estamos? Dios cuidó a la nación cuidándolos a ellos. Así que llegamos al final, termina bien. Fíjense, una persona que empieza mal y termina bien. Entonces nosotros lo que nos tenemos que preocupar no es cómo empezamos. Tal vez empezamos bien, tal vez empezamos mal, ¿no es cierto? En nuestra vida cristiana, ponerle que estamos bien. Pero tenemos que preocuparnos en seguir bien y terminar bien. Terminar bien es cuando digan, el Señor, hijo mío, ven conmigo, y nos llame a la patria celestial. Entonces, eso es terminar bien, haciendo lo que Dios espera que yo haga en ese tiempo, ¿no? Bueno, tres razones para un mal liderazgo. La primera razón, una capacitación deficiente. Es decir, nadie nace sabiendo, no tengo por qué saber todas las cosas. Es necesario que toda persona que quiere servir al Señor se prepare y se entrene. ¿Qué es eso? Que se capacite. Por ejemplo, esta reunión es una reunión de capacitación, porque vos te vas a ir con un montón de información que la vas a llevar en tu cabeza, en tu corazón, y eso te va a hacer pensar. ¿Cómo quiero terminar? ¿Como Jacob, que empezó mal y terminó bien? ¿O qué me va a pasar en la vida de acá? Por ejemplo, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años? ¿Dónde pensás estar dentro de 10 años? ¿Te imaginas eso? ¿O cómo te gustaría estar dentro de 10 años? ¿Cómo te gustaría estar dentro de 15 años? Uno piensa, las decisiones que tomemos hoy nos van a llevar a ese lugar. Las chicas dirán, los chicos, si yo quisiera ser un profesional, tengo que estudiar. Bueno, ¿vos te imaginás siendo un profesional? Hoy tenés que empezar. Hoy tenés que empezar. Mañana tenés que seguir. Y así, para llegar a ese lugar. ¿Estamos? Entonces, uno tiene que como que diseñar con el Señor, en todo caso, ir encontrando el camino que el Señor ha diseñado para nosotros, pero mis decisiones me van a hacer ir por ese camino o no. Entonces la capacitación es muy importante, ¿no? Es muy importante. Todas las capacitaciones que haya, un curso para saber hablar a los niños, cómo conocer más la Biblia, la palabra del Señor, los principios cristianos, técnicas, metodologías, bueno, tantas cosas que uno puede aprender, ¿no es cierto? Planificación, tantas cosas, uno necesita una capacitación, y todos aprendemos escuchando que alguien nos enseñe, porque Dios nos da personas que nos enseñan, que ya han caminado más que nosotros,
y han aprendido a través de aciertos y desaciertos, y también aprendemos sobre la marcha a través de las decisiones que vamos tomando y bueno, y vamos dándonos cuenta que hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. Segundo lugar, habilidades inadecuadas. Esto significa que no vas a hacer un buen liderazgo si no tenés la capacidad para hacer la tarea que se te asigna. Por ejemplo, si a vos se te dice, bueno, tenés que organizar la recreación del Ministerio de los Niños, y resulta de que vos no sabés por dónde se empieza, pues no sos ordenado en el pensamiento. No quiere decir que sea una persona incapaz. No, esa no es tu área. La planificación, no, hay otras personas que la planificación le da un papel y un lápiz, ya está. Todos dicen, sí, estamos, y llegan arriban a acuerdos. Pero hay personas que tal vez se le da, y no, te dicen, habla de los niños. Y vos ves que los niños gritan, saltan, suben allá, bajan, tiran una tiza, vienen, corren, se te escapa uno por allá, no sé. Y viene otro maestro, se pone a hablar y están todos calladitos, todos escuchan. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que uno es mejor que el otro? No, uno tiene un don especial para hablar a los niños y el otro no. Entonces hay una capa. O puede ser que todavía no tenga esa habilidad incorporada o aprendida. Entonces tiene que recibir más entrenamiento. Pero a veces uno no tiene el don para hacer ese tipo de cosas. Acá puede haber personas que son muy buenas para evangelizar y hay otros que no. Capaz que se pueden hablar de Dios y se terminan peleando con el inconverso. Bueno, sí, vos andá, te vas al infierno. Bueno, sí, me voy al infierno. ¿De qué vale todo eso? ¿Te das cuenta? En cambio, otro habla y dice, sí, hicimos la oración. ¿Cómo hace? Bueno, tiene un don del Señor para hacerlo. Entonces, cada uno tiene que tratar de ubicarse donde Dios le ha dado esa capacidad. Esa capacidad, por supuesto, la iglesia la va a reconocer, yo también la debo reconocer, y hay herramientas y cosas que ayudan, hay lo que se llaman a veces test de dones, hay muchísimos test de dones, donde uno puede llegar a tener una noción de una capacidad que el Señor puede habernos dado, un don para que yo lo use en el servicio para Él. Y una tercera, problemas internos del corazón. Ya vamos a ver un poquito más sobre esto, pero problemas de adentro, problemas del corazón, ¿no? Cosas no resueltas. Una persona qué sé yo, vamos a ver una persona que cree que todo el mundo la desprecia, ¿no? Que nadie la ama, ¿no? ¿Existen o no existen esas personas? No, nadie me quiere, nadie me saluda, se ofende si alguien no la saludó, tiene un problema de autoimagen, de autoaceptación. Entonces, esas cosas se tienen que acomodar, ¿no? Somos todos diferentes, hay personas muy abiertas, hay personas cerradas, tenemos que aprender a aceptar como son todos y tenés que aprenderte a conocer a vos mismo. Y si no hay cosas resueltas ahí adentro, a veces esas cosas te hacen una persona que no se relaciona con los demás y demás, ¿no? Según Robert Clinton, este es un experto en liderazgo a nivel mundial, en una evaluación al final de la vida de los líderes cristianos, dice lo siguiente: el 30% termina bien de los cristianos, el 30%. El 40% termina regular o más o menos y solamente un 30% termina bien. Fíjense que el 70% de los líderes de las iglesias no terminan como tendrían que terminar, porque suceden cosas en sus vidas, hay pecados que dejaron entrar en sus vidas. Y esto es algo alarmante. Ahora, muchos de ustedes son nuevos en la fe, nosotros algunos tenemos algunos añitos, ¿no?, de cristianos. Yo solamente tengo más de 35 años de pastor, así que hemos visto mucha gente y justamente yo también con Alicia la conocí cuando ella tenía 14 años, yo tenía 14 también, nos pusimos de novio a los 16 y estuvimos 6 años de novio, después nos casamos, formamos parte de un grupo de adolescentes, jóvenes, y bueno, tenemos que ver a muchos de nuestros amigos jóvenes que no están. Bueno, cuando yo era adolescente venía acá a Laguna Paiva a servir al Señor, hacíamos evangelismo casa por casa, enseñábamos evangelismo en la iglesia en calle Córdoba, en la avenida Córdoba, hacíamos un montón de esas tareas. ¿Te acordarás, Rubén, vos? Hasta dormíamos acá, yo era soldado, estaba en el servicio militar, así que
estábamos sábado y después el domingo a la mañana me tomaba el colectivo y entraba a la Cena del Señor en mi iglesia en Santa Fe a las 8:30, 9 de la mañana, ¿no? Hacíamos ese tipo de cosas, veníamos a colaborar acá y hacíamos un montón de cosas, pero hay mucha gente que se quedó en el camino y es una pena, terminaron mal, se divorciaron, bueno, se apartaron del Señor, todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si todo, hay gente que está llena de capacidades, llena de dones. Entonces han hecho cosas en su vida que no estaban bien. Ya vamos a ver cuáles son las causas. Y ustedes, pero fíjense, el 70% es un porcentaje muy elevado, muy elevado. Esto significa que muchos de los que estamos acá no vamos a terminar. Eso significa. Y vos tenés que tratar de estar dentro de los 30, que terminan bien, que no aflojan, ¿viste? Que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen. Se cae un soldado y vos seguís, vos seguís, vos seguís, vos seguís. ¿Estamos? Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Porque... ¿Cuáles son las causas de la caída de un líder? O sea, un líder, ¿por qué cae en pecado? ¿Por qué cae en pecado? ¿Por qué se aparta del Señor? ¿Cuáles son los peligros, las cosas que hay que tratar de evitar? Entonces se hizo una encuesta. Sobre esta encuesta yo hice un test que se llama test de carácter, evaluando estas 7 características, para ver cómo está la vida nuestra como líderes en cada una de estas áreas. Pero fíjense ustedes que acá ya algo les pinta la cosa. Fíjense, una de las primeras causas de caída. Sexuales, caídas sexuales. Y vamos a ir a la escritura, entonces buscamos los textos. Si ustedes me ayudan, sería fantástico. Sí, dice. Está buscando un segundo. Sí. Perfecto. Uno dice, no, nunca va a pasar, nunca va a pasar, pero esto pasa, y pasa en todas las iglesias. Esto le puede pasar a cualquier persona, a cualquiera, uno que está arriba y otro que recién comienza su liderazgo. La tentación viene para todos, si encuentra una puerta abierta en nuestro corazón, chao, otra cosa. Y tenemos en la Biblia líderes y personas prominentes que han caído en el pecado. Podemos mencionar tantos, pero podemos mencionar a David, ¿no? Y patriarcas que tenemos en el libro de Génesis también, que tenían una vida, ¿no? Oscura, y en un momento de debilidad, un noviazgo sin límites hace que a veces una chica quede embarazada, y son 2 chicos preciosos, pero no hubo límites allí, estuvieron en un lugar equivocado, a la hora equivocada, haciendo lo equivocado. Y entonces, después eso marca, y pasa tiempo después hasta que las cosas se acomoden. No puede ser que algo sucedió y bueno, no pasó nada. No, sí, algo pasó, ¿no? Algo pasó. Entonces hay muchísimas tentaciones y uno tiene que tener mucho cuidado. Y siempre, una cosa que yo recomiendo y que yo practico, hay que tener distancia con el sexo opuesto. Con el sexo opuesto. Hay que tener distancia. Es decir, si vos vas a abrazar a alguien, hay 1, 2, 3 personas que abrazo que son mujeres. Mi esposa, mi hija, que la abrazo, la beso, la muerdo, la tengo upa, todo, está casada, tiene 2 hijos, la amo, ¿no? Y mi nieta, que tengo una sola. Y también la beso, hoy estuve en mi casa, voy, la beso, la abrazo, todo, es así. Punto. Después, todo ahí, ¿no es cierto? Todo ahí, contacto físico lo menos posible. Así que los abrazos, las manos, tranquilo. Es así. Porque a todos, o sea, el contacto físico, el contacto de piel, ustedes los que estudian medicina o lo han estudiado, el órgano más grande del cuerpo es la piel, ¿verdad, Normita? Entonces, y la piel tiene memoria sensitiva. O sea, que yo toco un cuchillo, lo toco y le toco la punta o el filo, yo sé que es un cuchillo, ¿no es cierto? O si es una araña, digo, esto es o una cucaracha. Pero cuando toco la piel de una persona del sexo opuesto, no saco la mano rápida. Puede ser, ¿no? Entonces, es como que ahí hay un contacto. Hay un contacto, cuidado. Entonces, las cosas, nunca debe estar un hombre y una mujer que no sean familiares en una habitación solos. La iglesia nunca debe tener
abrir la posibilidad a que dos personas que trabajan, que del sexo opuesto, que no son familiares, estén solos en la iglesia. Nunca. Tal vez no pase nada, pero la gente que mira dirá, che, ¿qué pasa ahí adentro? ¿No es cierto? Entonces, claro, exactamente, exactamente. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo siempre viajo con mi esposa, pero especialmente en las obras nuevas, me acuerdo de nosotros, yo parecía un taxista porque llevaba a todas las mujeres atrás, pero era así, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Entonces uno lleva a una persona y si no, la persona puede ir atrás. Hay que tener cuidado, ¿eh? Eso no es por lo que uno va a hacer, sino por lo que demás piensan. ¿Estamos? Pero lo del contacto físico en el mundo hoy van de la mano y son amigos, se abrazan y son amigos. Y el cuerpo tiene memoria y ahí da un mensaje al cerebro automáticamente. Entonces, ahí se empieza a ver como la llamada epinefrina, que el organismo larga un mensaje, el cerebro le manda un químico al cuerpo que dice, está bueno esto, dale otro abrazo más, dale otro abracito más, porque es así. Y después queremos, de vuelta nos encontramos y de vuelta, che, un abracito más, porque el químico del cerebro que te larga, ¿no es cierto? Así, hay que tener mucho cuidado. Es adictivo, todo lo que sea sexual es adictivo, el sexo es adictivo, y es bueno que sea adictivo en el matrimonio, pero nada más. ¿Estamos? Bueno, dale. Sí, sí, sí. Sí, mire, yo en algunos países... Sí, 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 sí. Bueno, cada uno debe saber sus límites. La escritura que dice el Señor Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu pie te es ocasión de caer, sácalo o córtalo, la mano también. Está hablando de que si algo a mí me hace mal, yo no tengo que hacerlo. Si a vos te hace mal, sos un hombre y ve una chica en malla, no va a ir a la playa. O sea, si estás en una etapa en que estás débil. Entonces, si a vos te hace mal, o te dices, ay, qué ganas de darle un beso. Me acuerdo cuando nosotros empezamos recreo, teníamos muchos hombres y pocas mujeres. Terminaba la reunión y decía, saludarse, hermano, la reunión quedó concluida. Todos los hombres del pueblo que eran nuevitos, que eran viudos, solos, estaban enloquecidos. Porque, claro, viste, iban a besar a una mujer, no sé cuánto hace que no besaban a una mujer. Y las hermanas, claro, hermanas casadas, viste, todo, no, no, está bien, está bien. ¿Cómo le va, don Roberto? Viste, le daban la mano. Ponían distancia. Porque es como que hay gente que es como que está buscando el contacto físico y todo eso. Y si a mí, cuando yo tengo un contacto físico con algunas personas, porque hay personas con las cuales, ustedes saben que la atracción física son como emanaciones químicas tenemos en el organismo que bueno, son imperceptibles. Hay personas que vos te pasás por al lado y decís, qué hermosa persona, una persona que te atrae, y pasa otra y nada. ¿Por qué? Porque hay, como dice, hay química, ¿viste? Hay química. Es porque se emanan ciertas cosas que hacen, hay feeling. Entonces es como que es mucho más que lo visual. Hay un montón de cosas que nos atrae de la persona, lo visual, el olor y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces si yo veo de que hay determinadas cosas o determinadas personas que a mí me dan vuelta la cabeza, yo tengo que distanciarme, tengo que tomar distancia. Ahora, nosotros, con respecto al saludo, por ejemplo, en otros países, vos vas a Estados Unidos, o sea, no se usa mucho el beso. Porque el anglosajón es medio frío en ese sentido. Nosotros los latinos no besamos, no tocamos, ¿viste? Es todo. Y hasta hay chicas que se ponen novio con chicos de Norteamérica y después se terminan separando porque son una heladera los muchachos. La chica quiere que le pongan la mano en el hombro, que salgan caminando, ¿viste? Y lo hago, no. Porque se distancia lo que se usa lo que se llama la distancia física. El hombre y la mujer tienen que tener 1 metro. Entonces todo es así. Observarlo a los norteamericanos, los ingleses, la distancia. Sí, tiene que haber un espacio. Vos invadís la privacidad cuando te acercás. Nunca van a hablar de esta distancia. Nunca, esa invasión de privacidad, ¿no? Siempre hay distancia. Entonces, si vos te encontrás en un congreso en otro país y va y le da un beso a una persona, se queda como que me dio un beso, ¿viste? Como no, uno se acostumbra. Y cuando se dan el abrazo es el toque de hombro, así, es así. No es ese abrazo que sí, que se fundieron, ¿no es cierto? Como le dan uno a su esposa, a sus hijos, un abrazo fuerte donde se aprieta todo el cuerpo. Entonces, eso hay que evitar si la persona con la cual yo me saludo,
no tiene ningún vínculo conmigo, ¿no? Y aún si fuera la novia o el novio, también cuidado, porque también da un mensaje, despierta un montón de pasiones que están dentro de nuestra naturaleza, que Dios las creó. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos una naturaleza humana caída. Entonces es como que nosotros nos extralimitamos. Dios nos dice, esto es, o sea, me gusta alguien del sexo opuesto. Está bien, está re bien, porque si no sería medio raro que no te guste. Te tiene que gustar una persona, qué lindo hombre, qué linda mujer, qué bueno. Me gustaría tener un marido de esas, parecido, así, me gusta su forma de ser, está todo bien. Eso es normal, pero de ahí pasar el límite y de buscar un abrazo para tener un poquito de sensación de sentirme amada o amado, entonces, entre sexos opuestos, todo lo que se pueda regular en cuanto a contacto físico, bárbaro. El beso, sí, dale un beso, no hay ningún problema. Pero si estamos sentados y si nos chocan las piernas y nos quedamos quietitos, algo nos está gustando. Y eso no habla bien. No habla bien porque me estoy pasando el límite ahí. ¿Está? Entonces hay que tener cuidado. Y uno tiene que saber si algo es peligroso, cómo mirar televisión. Decimos esto, ¿y acá qué pasa? ¿Sigo mirando? Y si seguís mirando, sabés que algo va a pasar en tu cabeza. Entonces, ¿qué haces vos? Cambia el canal. Es así. Especialmente cuando uno está solo. Especialmente cuando hay alguien es fácil, pero cuando uno está solo es más difícil y tiene que tratar de hacerlo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Cambiemos de tema. Bueno, de estas cosas que nosotros hablamos y que nos incomodan, pero son de las cosas que hay que hablar, porque después pasan un montón de cosas. Y uno no quiere hablar y contarles todas las cosas que uno se ha enterado en la vida, pero han pasado. Pasan cosas, uno dice, sí, pasan en la iglesia, sí. A veces hay personas que vienen a la iglesia. Nosotros, recuerdo que cuando estábamos en la iglesia en calle La Rioja, había una persona que iba, ¿te acordás? Que era un peluquero, que no era cristiano, iba todos los domingos. Y siempre iba y se sentaba al lado de una mujer, ¿viste? Era como que, no sé, no hacía nada malo, ¿viste? Pero es como que hay gente que puede venir y tal vez tenga otra intención. Entonces uno tiene que cuidar las cosas. Por eso nosotros también en las reuniones de noche, ¿qué hacemos? Los líderes que hacen, acompañan a las chicas a la casa. Porque también hay riesgo, hay peligros en la calle. Tal vez acá en La Paiva no se nota, pero andá a Santa Fe, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que cuidar todas las cosas, todos los detalles. Allá arriba, a la derecha, finanzas. Primera Timoteo 6:10. ¿Alguien lo tiene? Perfecto. O sea que el apetecer crecer económicamente no está mal. El tema es amar el dinero. Una persona que ama el dinero tal vez vive trabajando porque desea tener más. Entonces, tal vez es un líder y nunca tiene tiempo para nada porque está todo el día trabajando porque ama el dinero. Entonces, el dinero en ese caso está siendo un obstáculo para que él pueda servir al Señor. Quiere ser líder, pero no está dando su tiempo porque está todo el día trabajando porque él quiere cosechar dinero. La mala administración, que termina siendo un mal testimonio, es otra causa también de cómo el dinero puede afectarnos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, nosotros compramos y después no tenemos con qué pagar. Empiezan a caer las cartas, me intiman, entonces se hace un escándalo porque resulta que yo no pagué, mal testimonio, bla, 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 bla. Y entonces es como que eso manchó mi vida de tal forma de que yo no puedo tener una responsabilidad de liderazgo con un prontuario de no pagador. ¿Está? Y también la persona que se queda con lo ajeno puede ser otra causa por la cual alguien ambicioso por el dinero también pierda su liderazgo. ¿Eh? La tercera, heridas emocionales. Efesios 4:31.
¿Alguien lo tiene? Perfecto. Es una persona, hoy hablábamos de eso, de problemas internos, problemas emocionales. Por ejemplo, una persona que es rencorosa, que cuando alguien lo ofende en la iglesia ya le corta el saludo. La persona que no quiere perdonar, me la hiciste. No, sí, sí, pero acordate que me la hiciste, ¿no? Y está permanentemente echando en cara, no perdona, no olvida, no puede olvidar, pero es como que trae siempre lo que pasó en el pasado y todo eso está amargada, o piensa que nadie la quiere, que nadie la ama y todo lo demás, reprocha. eh, Tal vez una persona que está bajo una crisis depresiva, triste, bajo crisis de ansiedad, una persona contenciosa, que le pelea. Es difícil estar en armonía cuando esa persona está, porque siempre donde esa persona está, hay lío. Quita el chismoso y termina la contienda, dice el libro de Proverbios. Así que esa persona a veces se va de la iglesia y termina todos los problemas, ¿no? Y siempre donde está hay un lío. Entonces, una persona así realmente pierde su liderazgo. ¿Por qué? Porque donde está genera problemas, genera conflicto y no se gana el respeto de los demás. ¿Eh? Así que uno tiene que estar sano emocionalmente. Y si hay cosas no resueltas dentro del corazón, uno tiene con ayuda del Señor, con ayuda pastoral y a veces hasta con ayuda profesional, si es necesario, aunque la psicología tiene un montón de limitaciones, porque no contempla al Espíritu Santo como un terapeuta, digamos. En cambio, los pastores que hacemos consejería bíblica, consideramos a la Biblia y al Espíritu Santo como herramientas del proceso terapéutico para sanar las emociones de la persona. ¿eh? Entonces, tengo que tener un corazón sano. Nunca podés venir a la iglesia si tenés un problema no resuelto con otro líder. Trabajaste con el Ministerio de los Niños, te peleaste con un maestro porque dijo algo que no tenía que decir, se equivocó, qué sé yo, y entonces agarraste y estuviste toda la semana sin hablarle, no te mandaste un mensaje, te escribe y no le contestás. Eso no puede pasar. Eso te descalifica totalmente, ¿no? Si una persona que hace eso es como si fuera un inconverso. Entonces la persona está ahí de perder, si no cambia de actitud, su liderazgo. El orgullo. Proverbios 16, 18. A ver quién lo lee. Antes del quebrantamiento, una persona antes de ser humillada, quebrantada, es soberbia. Dicho al revés, todo aquel que es orgulloso, tarde o temprano, va a lamer el polvo del piso. Dios lo va a humillar, ¿no? Que se enaltece es humillar. Dios se encarga de hacer eso. Dios resiste al soberbio. Dios da gracia al humilde. Eso significa que el humilde, sencillo como es, Dios lo levanta y lo usa. Pero aquel que es orgulloso, ¿quién es la persona orgullosa? La persona inflexible, la persona que impone sus ideas por encima de la de los demás, la persona que no cambia su forma de pensar, la persona que es necia, que no escucha, la persona que no se doblega, que no reconoce nunca un error. Bueno, ese tipo de cosas que a veces la persona ni se da cuenta que lo es, porque el orgulloso tiene esa particularidad, no sabe que es orgulloso, ¿no? Y los demás se dan cuenta. Es como el mal aliento, ¿no? Uno no se da cuenta, el otro se da cuenta que tiene mal aliento. Y así es el orgulloso, ¿no? Y el orgullo lo que hace es dejar de tener la bendición divina y la aprobación divina. El orgulloso deja de ser usado por Dios. Dios lo resiste. Decía un pastor conocido y escritor, Dios le hace guerra al orgulloso. Dios lo combate al orgulloso. Y el orgulloso, tarde o temprano, va a quebrarse. Va a quebrarse. Entonces, una de las luchas que tenemos que tener por que el Señor controle y nos haga personas humildes. En quinto lugar,
el estancamiento. Esa es otra causa de la caída de los líderes. Segunda Pedro 3:18. Otra persona que lo lea. Muy bien, exacto. La persona que se estanca, o sea, que deja de aprender, que deja de conocer a Dios, que deja de desarrollarse en la fe, la persona que deja de capacitarse, la persona que no tiene actitud de aprendiz, esa persona se queda atrás, se queda. Uno no se puede estancar, porque uno no debe ser el techo de los demás. Mientras uno crezca, los demás pueden crecer, los que están abajo nuestro. Entonces, la falta de crecimiento en nuestra vida es una de las causas por las cuales podemos caer. Es como que en este momento diríamos, no, a mí déjenme con la evangelización como lo hacíamos hace 40 años atrás, las redes sociales son pecaminosas. Si hoy dejamos el evangelismo digital de lado, nos vamos a quedar nos va a faltar una pata en la mesa, digamos, porque a partir de la pandemia el mundo ha cambiado y la iglesia debe usar los recursos digitales a su disposición, aún recursos digitales pagos, que no es promoción, es un trabajo inteligente de planificación para llegar a la persona que consume hoy el celular todo el día, varias horas al día. Y ese debe ser un campo que la iglesia debe reconocer. Si nos quedamos en eso, sonamos. Ajá. Sí, 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 sí. Va a usar comida vieja recalentada. Bueno, crisis familiar. 1 Timoteo 3:5. Lo voy a mencionar muy rápido porque solamente quiero mostrar, no voy a poder desarrollar todo el tema como quería, pero quería dejar lugar para que haya, por lo menos para algunas preguntas. Crisis familiar. ¿Alguien lee? Aquella persona, dice el texto, ¿lo tienen? Que no sabe gobernar su casa. Estoy hablando de los pastores, de los ancianos, pero esto se aplica a los líderes también. Si vos tenés en tu casa que se agarran a las piñas, tus hijos o en tu casa, ahí están a los gritos, ¿no es cierto? Están peleados, llegan a la iglesia el domingo todos peleados, enojados, ¿no es cierto? Porque se atrasaron, porque el baño lo usaste más tiempo que el que debía, que me usaste la remera y no me pediste permiso, que estoy todo despeinado, mira cómo llego a la iglesia, qué sé yo, todos peleados. Bueno, a veces son pavadas, pero a veces hay crisis familiares muy profundas, muy profundas. Y si hay esas cosas, realmente eh, también es un gravitante. El esposo viene a la iglesia, la esposa no viene, la esposa quiere venir, el esposo no quiere venir. Entonces es como que está dividida. Y la otra es el abuso de poder. Primera Pedro 5:2-3, que dice, a ver, léanla. Primera Timoteo 3:5. Muy bien. No como teniendo señoría. ¿Cómo se lo imagina? En vez de ser un líder, parece un patrón, que da órdenes. El capitán del barco. No, hace esto o hace esto. Si alguien le viene a decir algo, está de mal carácter, responde mal. Pero ¿cómo hiciste eso? Yo te dije que... O sea, es una persona que intimida con su trato
Y capaz que tiene razón, pero no justifica que lo haga de esa forma en la carne, ¿no? Maltratando a sus subalternos, a sus subordinados, a sus liderados. Entonces, esto también, es tan perfecto esta persona que se queda solo. Se queda solo, porque es tan perfeccionista en todo, tan intolerante, de que nadie quiere estar con él. Y entonces está solo. Bueno, creo que tengo un poquito más de 5 minutos. 3 tipos de desarrollo de la vida. 3 tipos de desarrollo. Empieza bien y termina bien. Ese sería uno. Ideal. Eso es ideal. O sea, vos te convertiste al Señor y te metiste en la iglesia y vos ya sos un viejito, una viejita, y decís, che, este hombre no, nunca, siempre ahí como rulo de estatua, ahí estuvo. ¿No? Firme. La otra es, empieza mal y termina mal. Hay muchos casos en la Biblia. Esaú, por ejemplo, es uno de esos casos. Empieza mal, termina mal, es un desastre. Es un desastre. Entonces es quitado del liderazgo una persona así porque daña. Dios defiende a su iglesia y a esa persona lo corre. Porque si yo daño a la iglesia, él me va a correr. Y después empieza mal, como Jacob, y termina bien. Jesús es un ejemplo de que empieza bien y termina bien. Pablo es un ejemplo de que empieza bien y termina bien. Demas es un ejemplo del que empieza bien y termina mal. Y bueno, y hay quienes empiezan mal, digamos, y terminan bien. Por decir, en un sentido, Pedro en un momento estuvo mal, negó al Señor, pero después termina sus días con una máxima fidelidad a Él. Entonces, tenemos que Juan Marco, exacto, empieza mal, termina bien. Entonces, lo que tenemos que tratar es de esforzarnos. Y siempre pensar, y esto lo usé yo en mi vida, cuando era soltero, cuando era casado, si yo hago esto, ¿qué consecuencias puede traer? Y vos tenés que preguntarte eso. Yo hago esto, que voy a estar 5 minutos haciéndolo, 2 horas voy a estar, ¿qué consecuencias trae eso en mi vida? Y entre lo que gané hasta aquí y lo que voy a perder por hacerlo, ¿conviene? ¿Es negocio perder todo lo que yo coseché por esta pavada que tengo ganas de hacer? ¿Está? Y vos decís, no, entonces no lo hago. Razono. ¿Me conviene o no me conviene? Tenemos que razonar esas cosas. 3 tipos de conclusión de la vida. Cortado anticipadamente, esto puede pasar, y eso le ha pasado a algunos, que alguno el Señor se lo llama antes para que no sigan deshonrando al Señor. Se va con la salvación, pero se fue. Se fue. Tal vez puede ser el caso de Ananías y Zafira en la Biblia. Hay personas que se van anticipadamente. Dios las llama a su presencia, porque en Corinto había gente que tomaba la cena del Señor en forma pecaminosa, estaban en pecado, estaban peleados entre ellos y tomaban la cena del Señor. ¿Qué pasó? El Señor se lo durmieron, o sea, se lo llevó para el cielo. Es así. Conclusión mediocre, o sea, llegó con lo justo llegó gateando, pero llegó a la línea de llegada. Y la conclusión aprobada por Dios, o sea, ahí está, llegó. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa llegadita. Che, si tienen un café, acepto, ¿sabes? Bueno, y terminamos con esto. Las 7 características de una buena conclusión. Primero, yo voy a decir de los versículos para no perdamos tiempo. Ahí habla de que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La comunión con Dios. La persona que va a concluir bien tiene una relación con Dios diaria. La tiene. Y cuando peca, confiesa rápido sus pecados y se pone a dar cuentas con el Señor enseguida. No podemos estar fieles al Señor si no tenemos comunión con Dios. Necesitamos leer la palabra, gracias, leer la palabra del Señor todos los días y tener comunión con el Señor. Eso es fundamental. Segundo, una actitud de aprendiz. Enseña al sabio y aumentará el saber. El sabio quiere aprender. Mentalidad de aprendiz es, no entendí tal cosa, pastor, ¿me lo explica de vuelta? Yo anhelaría que al terminar un sermón vengan los hermanos y me digan, no entendí esto, a ver, explíqueme el punto número 3, explíqueme el punto número 4.
porque estoy aprendiendo. Pero cuando la persona nos pregunta, che, soy tan bueno, soy que no dejo duda de nada, soy excelente maestro, qué docente. En cambio, el aprendiz está como, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Quiere saber, como los apóstoles. Señor, ¿qué significa esta parábola? Señor, ¿por qué no nos dice tal cosa? Señor, aquello, explícanos la parábola del sembrador. ¿Cómo era? ¿Qué quería decir? ¿Por qué lo dijiste a nosotros? Todo eso, ¿no? Tiene que haber esa comezón de aprender. Aquel que no tiene esa comezón, bueno, está desaprovechando oportunidades tremendas. Tercero, refleja al Señor. Tiene un buen testimonio. Si decimos que andamos, que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo, dice el versículo. Entonces, la persona que concluye bien es una persona que camina con el Señor y que tiene rasgos de Cristo, tiene actitudes del Señor, una persona que se ve que crece, que cambia, se ve que es un cristiano de buen testimonio. Estuve en estos días eh, participando de una encomendación a pastores, a dos pastores, que fueron alumnos nuestros del SEMI, Juan Vázquez y Damián Bigliani. Y bueno, fue maravilloso escuchar los testimonios de la vida de estos chicos, ¿no? ¿No? Testimonios, personas tan íntegras, ¿no? Y eso fue lo que llevó a que los reconocieran como pastores, ¿no? Hace 2 semanas atrás. Y otros alumnos, Guille López saludó también, porque era exalumno, compañero de ellos, y el Ale en África también le habló, lo saludó de África. Nada, fue algo maravilloso. 4. Convicción y confianza. Segunda Timoteo 1:12, que dice, yo estoy, a ver cómo dice, si alguno lo busca, cuando habla de guardar el depósito. Segunda Timoteo, ahí está. Yo sé a quién he creído, la confianza, y que estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Mi depósito es mi vida, mi salvación. Él la va a guardar. Él está en la cárcel en ese momento, está sufriendo la soledad, lo han dejado muchos compañeros del ministerio, está solo, pero el Señor está conmigo. Y estoy seguro que Él va a guardar mi vida y voy a disfrutar de la salvación. Está seguro, a pesar de que todo lo que rodea, las cadenas, la cárcel, la oscuridad, la humedad, todo, Él dice, yo estoy seguro y estoy bien. Y la persona que tiene esa convicción, esa seguridad de lo que es Dios, a pesar de que todo alrededor sea confuso. Yo sé que el Señor está conmigo. Todos me han dejado, yo sé que el Señor está conmigo, porque tiene una relación con Dios. Ese es un indicativo de que la persona está terminando bien o está caminando correctamente. 5. Sabe hacia dónde va. Pablo, él sabía, allá no tengo que ir porque ya hay iglesia, pero voy allá donde no hay iglesia. Él sabía dónde tenía que predicar el Evangelio, dónde no tenía que predicarlo. El líder tiene una visión. ¿Qué es una visión? Es dirigirme hacia un lugar, ¿no? Entonces, el líder sabe hacia dónde va, y mira hacia adelante. Y dice, bueno, sí, está bien. Tiene una visión de su vida académica. Y dice, bueno, cuando termine la secundaria voy a hacer tal cosa, después cuando voy a trabajar voy a hacer tal cosa, en el ministerio voy a trabajar acá y después el año que viene voy a hacer tal cosa. Siempre sabe a dónde va. 6. Se deja pastorear. Y vemos a Timoteo y Pablo, su mentor, se deja pastorear. No se enoja cuando le dicen, che, no llegues tan tarde a la iglesia. ¿Por qué llega 15 minutos tarde? Pero ¿cómo? Si yo no soy el único. No importa lo demás, yo te estoy diciendo a vos, no te calenté. No llegues tarde, porque los chicos del grupo de pre que vienen, ven que el maestro llega tarde y no sos buen ejemplo. ¿Qué tenés que hacer? Sí, pastor, sí, está bien, tiene razón. Voy a tratar de llegar más temprano. No hay que enojarse, hay que tener una actitud de aprendiz. De aprendiz. Porque todo es para mi bien. Todo es para mí. Y 7, cumple los propósitos de Dios. El texto que hoy mencionamos. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Entonces, uno se esfuerza para hacer aquello que vos entendés que Dios te dice. ¿Y cómo sabés entender lo que Dios te dice? Bueno, cada uno en su momento va a recibir del Señor una orientación. Por ejemplo, puede venir alguno de los pastores y te dice,
¿No te gustaría venir y acomodar la silla antes de la reunión? Es Dios que está usando a ellos para darte una tarea. Igual decir que sí, estás diciendo, Señor, voy a hacer lo que tú me indicas. Los pastores no indican, no llaman al ministerio. El ministerio se recibe del Señor a través de hombres que nos dan ese espacio. Entonces, a veces es un hermano que me está invitando a que yo haga esa actividad. ¿Por qué? Porque es un líder que me está como dando una oportunidad para el ministerio. Entonces, es muy importante de que yo sepa lo que tengo que hacer. Este año, ¿qué tenés que hacer acá en la iglesia? ¿Estás haciendo algo? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Bueno, esa debe ser para vos algo que te motive a terminarlo sí o sí. Cuando llegue diciembre, por más que empezaron 10 y terminan 2, vos sos el de los 2. Y estás ahí y terminás, porque no hay nada más agradable que la satisfacción de haber terminado una tarea concluida. Cuando vos decís, voy a limpiar la casa y terminaste de limpiar y mirás todo y decís, qué lindo que está. Pintaste el dormitorio, che, qué bueno que está. La satisfacción de una tarea terminada. Terminaste el examen, te dieron un trabajo en el colegio, lo terminaste a las 2 de la mañana, pero lo terminaste. Rendiste, estudiaste, aprobaste, terminaste, qué bueno. Esa es la satisfacción de la tarea concluida. Y eso debe existir en nuestra vida. Amén. Bueno, amén. No sé si hay alguna pregunta, si no se le dejo para que... ¿Hay alguna pregunta, una cosita como para responder en 2 palabritas? Tenemos como 2 minutos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y es el costo, es el costo. O sea, como dice, el que quiere celeste que le cueste. No, es así. O sea, vos querés apetecer algo y bueno, vos sabés que tiene un costo. La soledad es uno de los costos. La soledad es uno de los costos. Y es así, pero es un honor. Es un honor. Ahora, si uno lo va a hacer y se va a estar quejando, no lo haga y listo. O sea, vos tenés que disfrutar de esto porque no es fácil. El sufrimiento, el siervo del Señor debe ser sufrido, dice la Escritura. O sea que es así, o sea, no es fácil esto, o sea, no es fácil. Todos faltan, yo no falto. Llego primero, me voy último. Y que es así, él está. O sea, sí, 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 sí. Claro, por supuesto, por supuesto. Gana de agarrar las valijas las va a tener muchas veces. Más sí, que se las arreglen, qué sé yo. Sí, 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 sí. Es que va así. Sí, totalmente, totalmente. Exacto, exacto, exacto. Es así y es muy importante que sepas que si vos querés servir al Señor, vas a tener oposición. Satanás, a través de los demonios, va a atacar a los cristianos para desanimarlos. Entonces, van a ocurrir un montón de cosas para que vos dejes. Nunca hay que dejar, porque Dios respalda, Dios respalda. Y la tarea nuestra como pastores es, sabiendo esto, alentarlos. Chicos, adelante, no te desanimes. Hoy vinieron 3 chicos, hoy vino un chico, no te das problema. Lo importante acá es que vos estás y Dios está con vos formándote en tu fidelidad. Después van a venir más chicos, pero hoy tenías que hablarle a uno, capaz que ese uno se convierte ese día. ¿Estamos? Entonces, nosotros servimos al Señor, con mucho o con poco, no importa. Servimos al Señor y tenemos que ser realmente fieles. Y Dios, como dijo el pastor, nos respalda. Siempre nos respalda. Pero no es fácil. Y entonces uno tiene que estar dispuesto a pagar el costo o el precio de todo esto. ¿Está? Sí, por eso conviene siempre, todas estas cosas hay que mencionarlas regularmente, hay que hablarlas y hay que llevarlas a reflexionar, ¿no? Yo les decía que había hecho un test de carácter sobre las 7 características para identificar cuáles son las áreas débiles de las 7 que uno tiene, en base a las preguntas que se hacen, ¿no? Porque tal vez en esta etapa el área débil de uno pueda ser la sexual,
pero tal vez dentro de 2 años el problema sea la crisis familiar y no el sexual. Porque hay etapas y etapas. Que en una etapa vos te sentís fuerte en una y después estás débil en otra, pero es así, es como que es así. Pedro negó al Señor siendo un tipo de 30 años, por decir, de 20 y pico años, pero no quiere decir que lo siguió negando, después se afianzó. Hay etapas en que uno es débil en algunas cosas. Así que todo esto para pensarlo, reflexionar.